Kuchillami ñakutin kikinkunapa wasiyukunaman chayamunajupansi kutinlla rimarispa katimunajunkapak kay inti raymi hawa imashinata ñukanchikpa ayllu llaqtakunapillata shinallatak karu llaqtakunapipas ña kay wataka tushuspa ima tandanajuspa yalishkawakunata nachumashishami. Así es, Narciso, buenas tardes con todos, con todas. Sean bienvenidos acá a este programa especial del Inti Raymi, el Inti Raymi del reencuentro en tiempos de pandemia. Así se llama el programa presentes. Muchas gracias por su presencia. Vayan juntándose, vayan comentando y compartiendo esta transmisión para que más y más gente se vaya. Este día, Narciso, vamos a tener muy especiales invitados, gente que sabe sobre las energías, las huacas, los ayas, el espíritu de eso vamos a conversar ahora, algo que no se conversa nomás con mucha frecuencia, ¿no, Narciso? Sí, la parte espiritual como que se ha quedado un poco secundario, ¿no? Pero en el fondo nuestra gente, nuestra comunidad, pues lo vivimos, lo viven, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se ha visibilizado, pero creo que hoy es oportuno que topemos este tema muy importante porque es parte de nuestras prácticas culturales, ¿no? Les agradecemos mucho a todos su presencia. Por favor, compartan esta transmisión para que más gente se junte a este diálogo muy importante. Vamos a volver después de una pausa. Al regreso vamos a estar con el compañero Pedro Fernández de la comunidad del cercado de Cotacachi, ¿no? De Cotacachi, la famosa comunidad donde los hombres bailan con mucha fuerza y cantan y bailan con una energía ayacatishka, ¿no es cierto? Entonces ya volvemos. Kikingunawan ashaguta tukuy pachapimi yachajuspa katinchik shinapas kay pachapika kay aya ñukanchikpa ayakunata ñukanchikpa wakakunata riqsishkakunata imashinata inti raymipika ñukanchikpas runakuna ashaguta armaychishkunapipas rinpanchik pukyukunaman waykukunaman shinakunata riqsishpa katingapami kay pachapika ñakutincha kikinkunapa wasiyukunaman chayamunajupanchik. Continúe, Narciso. Shamushka kapa masigo ñakutin kaypi anskari shamushkamanta ninanta yupaychapanchik kikinkunapa yuyaykunawan kikinkunapa yachaykunawan ñukanchikpas ashagu ashtawan yachashpa katinajunkapak. Sea bienvenido, don Pedro, acá al programa del Inti Raymi del reencuentro. En tiempos de pandemia le hemos llamado así porque el año pasado, porque estamos en cuarentena, todos encerrados y con bastante miedo por el virus, por el coronavirus, ¿no? En muchos lugares casi no hubo Inti Raymi, en otros lados sí, pero ahora en el 2021 ya no hubo fuerza capaz de contener el Inti Raymi, ¿no es cierto? ¿Cómo vivieron el Inti Raymi este 2021, compañero? Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por invitarme también. Yo soy de Cotacachi, de la comunidad Quichua del Cercado, una de las comunidades más grandes del cantón Cotacachi. En este año soy el presidente de la comunidad. Por supuesto que en tema de Inti Raymi, un poquito regresando para atrás, digo que fue bastante fuerte el año pasado por problema de pandemia que todo el mundo sabemos. Y también por eso mismo nosotros el año pasado, bueno, la mayoría de las comunidades, la comunidad de comunidades de Cotacachi es miembro de la UNURCAG, entonces
En una asamblea las comunidades decidieron el año pasado quedar, solo por este año dijeron, quedar en cada una de las comunidades. Por lo tanto, nosotros también acatando eso, quedamos en nuestra comunidad. Obviamente que en nuestra comunidad pasamos bien chévere, digo yo, ¿no? Pasamos bien, toda la comunidad participaron bailando en cada una de las casas. En la comunidad tenemos 5 sectores, visitando a todos los sectores, que en tiempos normales, casi por un poquito de reunir y para salir a Cotacachi no hay tiempo suficiente nomás, más bien por eso. Pero el año pasado pasaron bien, dijeron al menos. O sea, comunidad adentro, sí hubo dentro de una comunidad todo estaba bien, de que todas las casas fui visitadas, donde hay personas bailadoras y donde no hay nadie, también fui visitadas. Y la gente, bueno, que para concluir nomás, dijeron de que todo estaba gratis en la comunidad. Ha habido comida gratis, chicha gratis, trago gratis y por supuesto creo que algunos servicios también gratis. Mientras saliendo a Cotacachi todos compraron todos plata. Entonces más eso es un poquito como antecedente en la comunidad del año pasado, lo que pasamos. Narciso. Suma mi capan, sinaka kaibata caña ayukunawan wasi ukupillata, comunidad con pipas, su comunidad con mamas, su puriparkangichi kaibataka. Bueno, kunan kaiwatapika igual ashayakita charirkanchi, bueno, kaitaka me manda nina tukuan. Y mamanda. Yakita charirkanchi, más bien, bueno, kainawata nirkanchi kuna kaiwataguyami kaiyakta ñukanchi llaqtakunapi kidanchi sakirinchi nirkanchi. Shinapash municipio comanda kay kasupika tayta alcalde mana Cotakachima yaykuchu sakingapamunarka unguitian nishpa yari. Entonces ari kunan kaywata. Entonces shinallata igual asamblea, hatun asamblea tukuylla comunidad kunami en votación ve por mayoría Cotakachima la toma de plaza nishpa resinchi plaza da gana nishpa mariksinkashkanchi shinaka chayman rishu nishpa ña mayoría kidarka. Entonces chaymandallata mi ñukanchik ña shina resolución tiakpika ñukanchik llaqtakunapi cada uno miña gentekunata asambleapi dirigentekunaka ña asambleata shinashpa tapurka imashta kanchi imashta rinchina nishpa y tawka llaqtakuna rishunirka mientras que ñukanchik llaqtapika desde kallarimanta Cotacachiman kay wataka rishunishpa kayna wataka kunan kay watagullami nirkanchik kidashunirkanchimi nishpa kunan kay wataka maymanta rishunishpaka hatun asambleapi tukuylla gentekunarita harikuna warmikuna siempre participanchi asambleapi chaypi decidishka karka chay decisionda ñukanchik hasta última instancia kama mantenerkanchik y chaypi shuk llaqtakunapash ñukanchikpa decisión igualarishpaka participación nishpa nirka entonces chaymantallata ñukanchikka ña shina quedashkarkanchik y chaymantallata kunan kay wataka plaza maykungapak pactarkanchik pero también shuk llakikuna chaypi recorrerkarami na ñukanchik comunakunamanta o llaktakunamanta ni tampoco dirigentekunamanta sino que más bien municipio ukumantami ña tukuyllata yachapashkan recupashkanka de que tukuylla kay parque a la redonda del parque taka casi una cuadra de distancia tukuyllata mallakunawan bichapsakinka shinapashkachun ñukanchika rinkapa nishpa Cotakachima uriajushun nishpaka ña casi ñukayani mayoría llaqtakuna uriajurkanchik bueno ama problema tiachunga por lo menos respetashun nishpa parque lado cuenta muyushpa tirankapa nishpa karkanchik y sin embargo kaypika dirigencia de la UNURCAG más bien liderazgo kay kasupi presidente Fernando Guaninango tukuy gestión montashnarka a la nacional, en este caso el Ministerio de Gobierno y Gobernación de Imbabura, algunos asambleístas con actividad que andan pañarica, chayvan, antes que faltando cuarto de hora establecido manda faltando cuarto de hora, autorizar y usarkanchi para esa nima manatiak pitu con esta tukuyata y kushpan tukuyata con esta tigrarkanchi y shinakarka kay watapika. Eso para información de los mindales que están lejos de aquí, de la Yacta, y también para la población no quichua que no conoce muy bien cuál es la dinámica de la celebración en Cotacachi, ¿no? Hay 3 días de toma de plaza en Cotacachi y las comunidades salen de su círculo y tienen que ingresar a la plaza
¿cómo le llaman? Plaza Central, toma de plaza. El Parque Central de Cotacachi, donde está representado el gobierno cantonal y la iglesia, ¿no es cierto? Están de frente. Están frente con frente, entonces las comunidades llegan para hacerse presente en ese momento. Y esa plaza es la que, o ese parque es el que fue cerrado completamente, con vallas de metal, la policía, decían que el ejército también va a estar, pero vimos policías. Y todo cerrado, ¿no es cierto? Caballos también había. Entonces, 15 minutos antes de que las comunidades llegaran al sitio, algo pasó, algún acuerdo llegaron y se abrieron las vallas, ¿no? y las comunidades pudieron ingresar. ¿Por qué es importante, don Pedro, ingresar al parque? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué tienen que mismo entrar allá? O sea, hay gente que dice, ¿por qué no pueden bailar en otro lugar? Pues vayan al estadio, por ejemplo. No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ciencia cierta no se sabe eso, pero me han contado mi papá y nuestros abuelos de que tiempos inmemorables han sabido bajar las comunidades a tomar la plaza, toma de plaza, o se llaman en quichua Plazata Ganangapa, así cuando desde yo chiquito he escuchado. Y es que, según dice que justo ahorita es donde está el parque, es el centro ceremonial antes de la llegada de los españoles, centro ceremonial de agradecimiento por las cosechas, agradecimiento al sol. Y esa es la que ha quedado de herencia a nosotros hasta en estos días. De boca en boca han venido transmitiendo ese mensaje, y por eso es que todas las comunidades tienen que bajar a Cotacachi. No es en vano, no es porque quiere o por molestarle, pero ventajosamente esa historia que nos vienen narrando nuestros antepasados han quedado en las memorias de la población indígena. Entonces, que más bien bajamos a Cotacachi. Por otro lado, igual ahorita donde está la iglesia, la Machiz, se llama Machiz de Cotacachi, ahí era el cementerio donde están enterrados nuestros antepasados, nuestros ancestros de origen, de nuestros abuelitos. Y es por eso, ese es el motivo central de que bajamos a Cotacachi. No es que porque inventó de alguien, y entonces ahora ha quedado. Al menos nosotros pensamos de que en estos días, son 4 días que tenemos que bajar a Cotacachi, 24, 25 y 29, 30, bueno, le llaman así, 24, 25 es el San Juan, han cambiado, bueno, era Inti Raymi, propio Inti Raymi, en Cotacachi llamamos Hatun Punja. Igual el 29, 30 que llaman San Pedro, bueno, para nosotros, bueno, un poquito acercando a nuestra propia realidad de las antes, no sería nada de San Pedro ni San Juan, más bien sería nuestro Inti Raymi. Y entonces, ¿por qué se baja? Y como le digo, esa es la razón de que bajamos todas las comunidades. El día 24, 25 y 29, 30, al menos nosotros hemos dicho, ese parque, esa plaza donde nosotros donde nosotros zapateamos, digamos, ese es el territorio de los pueblos indígenas de Cotacachi, al menos nosotros así consideramos. Bueno, obviamente que no van a estar de acuerdo los parte urbano, pero al menos la historia eso nos dice. Solamente esos días permítanos salir, tomar plaza. Bueno, obviamente que un poco más antes ha habido problema, bueno, eso tal puede ser por eso, pero al menos en estos días, en estos años, gracias a la conciencia, a la concienciación a las gentes, ha sido un poco fuerte los dirigentes de las comunidades para un poco trabajar por eso. Entonces, bueno, sin embargo, creo que hemos tomado conciencia. Y en esta pandemia creo que la situación se cambió, más bien, al menos en este año apareció la unidad de las comunidades, todas las comunidades con un solo objetivo, ir a la gran toma de plaza. Eso hemos cumplido. Y toditas las comunidades, al menos las comunidades que no dijeron que no van a salir, también salieron. Y entonces creo que 1 o 2 comunidades no salieron, de ahí toditas las comunidades altas, bajas, grandes, pequeños,
el espacio de parque, el plaza, resultó muy pequeño. No sé qué hay que hacer. Bueno, eso es otro momento. Más o menos así es la situación. Vamos a seguir conversando y escuchando a don Pedro sobre la fiesta o la celebración del Inti Raymi en la comunidad del Cercado y en Cotacachi. Pero en este momento les invitamos a ver un pequeño video preparado por Edison Manala, nuestro editor y productor de este programa especial, ¿no? Los compañeros tienen su red social, se llama Comunidad del Cercado TV, algo así le han puesto, ¿cierto? No recuerdo bien en este momento. Comunidad Quichua El Cercado. Y los compañeros de este año hicieron un gran esfuerzo para hacer un registro audiovisual y transmisiones en Facebook, ¿no? Y uno de esos videos alcanzó más de 600,000 reproducciones. Vea cómo a la gente le llama mucho la atención la forma como bailan los compañeros. Vamos a ver el extracto que preparó Edison y volvemos para comentar. Kay Casa Comunal de la Comunidad Quichua El Cercado, Aritu España, Kay Pichari Panchimi, Comunidad Quichua El Cercado, sector Urauco, sector Bajo, Ña, Kay Pitu España, Danana Hushpa, Cotakachima, Yuk Singapur, Ña, Nishpa Kay Canajo Panchimashikuna. Ña Chayamu, Ña Goti, San Nicolás, Ña Kay Tushpa Katingapa, Ña Mirarishpa, sector Bajo, Ña Danana Hushpa Kay Mirar Nahopong Mashikuna. Ali, toque, carajo. Ay, con dame, carajo, hasta.
ñukanchipa kawsaykunata, ñukanchipa tusuykunata kushkushpa rikunchik, imashinami katinajunchikranchu kawsashpa. Chay kayta ruraykunapami kay ninajurka shu llaqtakunamanta, kana runa llaqtakunamanta kay unkuy hawapas ashtawanqari unkushpa ima tukurinqa imami nishkayman ninajurka imashata rikuripan kay ña tushushka hipa, Inti Raymi hipa, kay imashata comunidadkunapika imapas llakikunata yapashkachu. Bueno, kaytapuymanta inclusive kayna watapish mana ñukanchimaka ima ushashka shinchima llaki rikururkachu kayna wata tanto chayralla unkuy shamushka nishkapipash kunan kay wata kari imakupash mana uyarishkachu kan, al menos no sé si shuk llaqtakunapi tiyarkachimacha ñukanchik llaqtapi hatun llaqta acha indikapanchik pero mana ima llakipi uyarishkachu kan, tukuymi alli pashka rikurin, tukuymi de alguna manera planificación nishka directivakunapi asha tukuylla instrucción nishunchikkunata cumplishka rikurin shinaka mana ima unkushkaykaman rikurishkachu ashata ñukanchimanta chaypimi ninajunchik parece que ñukanchitaka yanka umachinari nishpayman ñukanchika nirishkanchik mana imapish ashtaka gente karkanchik tukuy llaqtallata, tukuy llaqtakunamantallata parque yapata uchilla rikurirka gentikuna tukuylla hatun llaqta, uchilla llaqta, tukuylla chaypi espacio pacha faltarka shinapipash tukuy llaqtakunawan paktakarkanchik mana imapish kaykaman ni shuk contagiado ni shuk unkushka mana kaykaman rikurishkachu mas. Y es que don Pedro dice que quedó muy pequeño el espacio del parque de Cotacachi. Los que somos de acá conocemos que es un parque bastante grande, pero les quedó pequeño porque las comunidades antes de la pandemia se organizaban para salir unos por la mañana, otros por la tarde, para no coincidir todos al mismo tiempo. En esta ocasión, este año, salieron todos al mismo tiempo. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál era la razón, don Pedro? Para esto, si es que así hay que hablar, creo que el gran culpable sería el alcalde de Cotacachi. Oh. No nos permitieron entrar. Nosotros, nuestra decisión era tal como nosotros veníamos haciendo. Pero desgraciadamente, el primero alcalde no nos permitió entrar, por lo tanto, en la gran asamblea nosotros hemos decidido hacer un solo horario. Un poquito, bueno, dijimos de que para no molestar mucho a las autoridades, en este caso a las autoridades de COI cantonal, mejor dijimos que bajemos al mismo horario, es decir, a las 12. Por otro lado, a ver, aquí hay que informarle. Justo para esos días, para 4 días de Inti Raymi nuestro, la fiesta más esperada, la fiesta internacional de los pueblos indígenas, así llamamos, y justo ese día, el toque de queda, el semáforo rojo, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día, justo esos días. Entonces nosotros, ¿qué nos toca hacer? Bueno, entonces cambiar la estrategia, cambiar la planificación. Entonces dijimos, nosotros entremos 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, y llega el toque de queda y nosotros regresamos a nuestras casas. Esa fue la razón, más bien por eso que todas las comunidades tuvimos que congregar al mismo horario. En este año no habían las comunidades altas ni bajas, sino que todas las comunidades compartimos, todas las comunidades bailaron y todo salió muy bien, y que más bien eso hay que reconocer a todas las comunidades de que este año la diferencia de altas bajas no hubo. Eso justamente llama la atención, ¿no? Yo veía titulares en el periódico, por ejemplo, de que este año el Inti Raymi fue pacífico, refiriéndose o haciendo referencia a que el Inti Raymi, los otros años había tinco, había confrontación, ¿no es cierto? Pero eso le pregunto, don Pedro, ¿no era peligroso que toditos estén juntos al mismo tiempo entrando a la plaza, siendo que hay comunidades altas y las bajas son un poco rivales? En una gran asamblea de la UNURCAG, todas las comunidades dijeron de que nosotros sí podemos hacer, sí podemos demostrar, si es que las autoridades del COE cantonal, del municipio, tienen contra las comunidades en este tiempo de Inti Raymi, ponen las medidas extremas
en contra de las comunidades, en contra de nuestra fiesta, fiesta internacional. Entonces, ¿qué dijimos? Demostremos de que sí podemos hacer. Y en una gran asamblea decidimos de que si por parte de las autoridades ponen esa medida, nosotros demostramos que es todo lo contrario. Inclusive, de parte de la dirigencia de la UNURCA, inclusive socializaron en cada una de las comunidades, y eso hay que reconocer también reconocer a todas las autoridades de las propias comunidades que hemos hecho todo el esfuerzo posible. El resultado está ahí. El que quedó mal un poquito, diría, es por parte de las autoridades. Nuestra palabra fue cumplida, nuestro compromiso fue cumplida, y entonces es que al menos en este año creo que todas las comunidades, creo que salimos como organización cantonal, igual la UNURCAL salió bien fortalecida, y que hemos demostrado de que nuestra fuerza, nuestra intención valió la pena, y también de que ahora no es tiempo de antes, ahora es otro tiempo. La pandemia demuestra nuestra unidad, igual nuestro Inti-Raymi tiene que demostrar la unidad de las comunidades. Eso es lo que la pandemia nos ha traído increíblemente algunas cosas en positivo, ¿no? Volvamos al tema un poquito. Necesitamos o queremos desarrollar en este capítulo el tema de las energías, de las huacas y los ayas. En Cotacachi especialmente yo he escuchado bastante el término aya. Ayakuna shamonajun, ayakuna shamojun o ayakatishka, etc. Empecemos hablando sobre el baño ritual. En el video que acabamos de ver, don Pedro, realizado por ustedes, por miembros de la comunidad, vimos unas fotitos donde están haciendo la ceremonia, el baño ritual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de ir a bañar? Expliquemos a la gente cuál es el sentido de tomar el baño en ese sitio específicamente. ¿Esa es la vertiente hierbabuena o es otra? En el cercado hay una vertiente sagrada que se llama hierbabuena, ¿no es cierto? Ahí es donde hacen el baño. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Explíquenos. Bueno, igual tenemos una vertiente, como usted mismo dice, una vertiente sagrada, una vertiente de la propiedad de la comunidad, que viene desde muchos años atrás. Nuestros abuelos han bañado en ese sitio. En estas fiestas de Inti-Raymi ha sido más sagrado todavía, en la que han venido bañándose así, pero también esa vertiente no es así vertiente cualquiera, al menos en tiempo de Inti-Raymi. Se llama hierbabuena, pero nos cuentan nuestros mayores, los capitanes mayores, de que bañando en esa fecha, en esa vertiente, y para salir a la gran toma de plaza, es que por la noche en el sueño demuestran, siempre el toro está bailando en patio, en cada uno de los capitanes. Entonces es la renovación de la energía negativa que han pasado tal vez durante el año, pero ese día nuevamente renovación, la energía, la gran toma de energía, con el fin de salir con fuerza, con ánimo a la toma de plaza. Obviamente que anteriormente ha habido algunos conflictos con otras comunidades. Bueno, yo no me acuerdo de que se van a la gran toma la gran toma de energía, pero no con el fin de pelear. Pero sin embargo, creo que la gente, los bailadores salen con fe, y creo que ahí atrás de eso está la energía. Entonces, inclusive dicen que si por A o B razones la gente que no salen a bañar, ¿qué ha dicho? Que sentimos débil, o que tal vez toman un poquito, pero tal vez tomando un poquito rápido se chuman, mientras que los que salieron, los que se fueron a bañar en esa vertiente, esa tiene mucha fuerza, inclusive no se cansa y tampoco se chuma rápido. Eso es lo que han dicho es los capitanes. Entonces nosotros consideramos que esa vertiente es tan sagrado, tan
generan la energía y que por supuesto que todos los cuatro días o sea, no ha pasado nada, no se siente cansancio. Nosotros desde Umbra hemos bailado, obviamente que así fue. Bueno, últimamente ya no participo, más bien acompaño, dirigiendo, cuidando a mis hijos, entonces, pero lo que se han pasado, eso es verdad que nos dan la fuerza, mucha energía, mucha vitalidad, esa vertiente sagrada. Ima punja, ima pachapita, chay armay chisitaga rurarin, y armanga paringapaka, ima tata rurarin wasio copillata, Mikunawakunayma, imashata ña arispa lluksipangis, ima pachakunapi. A ver, asaguta kaypika, bueno, ña, no sé si chusku picha wataguta asaguta mejoracionispa ñukanchik urganaskanchik. Charinchi sector kunata picha sectorta bien definido. Kayaskanchik tukuyllami, tukuy sector manda tananajun casa comunal. Chaypi shuwasu asaguta llapish preparaskanchik. Chala mikunaguta, chala mutiguta ima preparaskanchik. Sanijunishnaca casa comunal matana najushpa, más o menos las 10:30 de la noche también esa dirección a la vertiente Yuxin. Y chaypaka ima chishitaxinanchi, justo ñukanchikpa costumbre kashakan vísperas, nishpaka viernes 23 de junio ka, o sea, ya es costumbre kan, ya chanchi, ña gente con arte yachan de que ña chaypika armangapashnakan, o sea, nishpaka siempre me vísperas tashnashpaka timushkakan, asaguta organizarishkanchi, asaguta medio renovashkanchi, cierto kan, inclusive mañashkanchi tukuylla capitán kuna tukuylla rina, inclusive maestro nishpa resinchi flautero kunata tukuyllata apashparishkanchi, pero chaywan tukuylla gente, no sé ñuka ya ni siquiera 200, 250, no sé, 300 personas con chayma hasta Hondashka bay Armanga Parispa. Creo que desde las 2 semanas, creo que aquí a las 2:30, 3 de la mañana con Atami Tukurin, Hacha Hindikan, y Shanata Shaguta Puyo Pishmana, ya Pajatungan, hasta Fila Rikushpaka, hasta Kasuyana Tukun, Shinakaskakan, y bueno, checa, Nijone siempre 23 años cercado ya está para costumbre kan. Ima manata chaupituta pacha arma nata nipaska kikimba taita kunak. Bueno, chaupituta arma inishkakan porque chaypimi fuerza ta kun nishpa, chaypimi fuerza katian. Si tú te mandas ya, o sea, nishpa ashata nishun ya las 10 de la noche, 9 de la noche, nada tiempo chayanjo. Pero chaupituta pica chaypimi exacto punto exacto nishpa miñukanchimanga. Villascacan y chay mandas también chaupituta ta kama manda kajanaka. Y también ashata kun garijuskani siempre yo ceremonia gutashnanchi ñukanchipak tayta pumba mayor capitán gunawanllata michaypi paykunarita armachinata yachapan paykunarita cada uno tarita consejashpa shinji ringapanishpa tandanakushamirnakanchishpa ama molestaringapanishpa tukuy shina consejashpa armachin sinarita shu utilla mesa gutapish altar gutapish chaypi churanchi frutaguna lo que usarishka guta y wakimika mikunaguta machuranchi wakimika trago wembristian como interremka siempre trago acompañanchi naturalmente chaypi ashaguta explicashpa y shina armachinata yachapan. Don Pedro, usted dice que la energía, no, van a coger energía. La energía está en todo el espacio de la vertiente, está en el agua, está en las piedras. ¿Dónde está la energía? La energía está en el agua. En el agua. En el agua. ¿Y pues si yo me voy allá y acompaño nomás y no baño, regreso, creo que no regreso, pasa nada. No pasa nada, regreso tal como me fui. Pero si yo me baño, ya creo que regreso bañado, ¿no? Cargado la energía, renovado la energía. ¿Y esa agüita, con esa agüita a medianoche se baña, también se toma? Sí. Sí, se toma también un poquito. Sí, toma, no hace mal, no es mucho, no es demasiado. No. Ya. Y usted habló de un toro, o sea, usted dijo, nos bañamos y de ahí se duerme y hace soñar y ven el toro bailando en el patio. O sea, que la energía tiene forma de toro. Al menos así entendemos. Los capitanes han dicho, los mayores han dicho de que si bañamos ahí, llegamos a la casa, dormimos, está un toro bonito, un toro que le digo, no, tal vez 1 añito y medio, pero están bien parados, están bailando, están
están como que quieren pelear entre, así nos han dicho. Entonces, Milla y toro. Así, un milla y toro, exactamente. Toro bravo, dice. Exactamente así. Entonces, eso nos has dicho, creo que debe ser verdad, y por eso que la gente se carga de energía y no se siente cansancio, y inclusive no tiene miedo de nada, entonces más bien creo que es la verdad. Don Pedro, también hemos, recorriendo las comunidades, ¿no? Hemos escuchado que cada comunidad tiene su vertiente sagrada para hacer las ceremonias en el Inti Raymi, por ejemplo. Y en cada vertiente no solamente ven toro, a veces ven puma, a veces ven serpiente, o también han visto chusalungo. O sea, la energía tiene diferentes formas. Creo que diferentes formas de interpretación, creo yo, al menos diferentes formas de creer, pienso yo. Más bien, en caso nuestro siempre ha dicho que hay un toro. En Hierbabuena hay toro, entonces. Así es. Yo. ¿Y usted ha escuchado o ha sabido de qué otras formas más tiene la energía? ¿Cómo nomás le ven o le representan en otras comunidades de ahí mismo de Cotacachi o tal vez de aquí de Otavalo, no sé? Más bien, bueno, exactamente ese tema no hemos conversado. Lo que sí sabemos que todas las comunidades tienen su forma de baño ritual, el gran Armaituta, pero todas las comunidades tienen en sus diferentes vertientes, pero de ahí, de qué forma se aparece en la fuerza, no sé, no hemos conversado, pero el caso nuestro ya es específico de que tiene una forma del toro. Ya. Y don Rafael, a ese sitio donde habita la energía en forma de toro, de puma, de alguna cosa, ¿no? ¿Ustedes le ponen un nombre? ¿Tiene un nombre ese lugar donde hay energía? No. Se llama, la vertiente se llama Hierbabuena y hasta ahí no. Nada más. Nada más. Ya. Narciso. Inti Raymi pada chaymanga armanga paga ripangichi o imapa paswaki bika sawari konapi imapi pas suponja konapas ripangichi masotakapa. A ver, Inti Raymipi mi tukuy fuerza y tandanahushka hatunguna uchilakuna warmikunaman compañashpa tandanahushparin y chaypi mi mayor taytakuna arma chingaparin y chaypi mi ceremonia ritual ninchi chaykutash nanchi altar rikutaymashinashpima Inti Raymipi chaymanta yanga urakunaka armangaparin wakinpika takshangapi yaykun na imapas rikurishkachu kan ñukanchata chaypika armashpa y takshashpa llaktapi manara yaku tiakpika chayma armashpa viñashkunaqa tukuylla llaktakunallata llakta enterokuna ñuka llaktamantakuna pero Inti Raymipi tukuy tiyan ritualidad chay ceremonia imashta nishachi chay vertiente sagrado kagarishparin y chaypimi tukuy rikurishka kan. Compañeros, nos dicen los técnicos que tenemos preguntas, tenemos comentarios, saludos. Vamos a ir leyendo ya. En Facebook, JS Manu Manolo dice: saludos a don Pedro Fernández y todos los panelistas. Muchas gracias. Narciso. Yata Nipan Leo Lenin, Facebook manda yata. Muy bien, Taita Pedrito Nipan. Pay. En Facebook, JS Manu Manolo, antes hasta la gente de Alambuela también iban a bañar en esa vertiente Hierbabuena, hace años cuando mi papá vivía. Gracias por compartir su... YouTube manda Manolo Molina. En ritual del agua en la vertiente solo pueden participar gente de la comunidad o también se puede aceptar a mestizos, ¿no? ¿Acepta a mestizos? Más bien, bueno, kaypika nishunchik invitashkanchi faltando 2-3 días salimos a publicar nuestra invitación. Han venido gente de Cotacachi, gente de otras comunidades, hasta gente de Quito, entonces más bien es abierto, no hay ninguna prohibición, más bien para el próximo año desde ya dejaría la invitación cordial para que puedan acompañarnos y participar.
¿Ya? Sigamos viendo, hay varios comentarios y en YouTube Mano Molina dice saludos desde Cuenca. Ah, ya, muchas gracias a todos los cuencanos a través suyo, gracias y saludos. YouTube mandas nesta cacha nihupan boni wolsinuk. Hola Raimi nihu. Bueno. Ya, bueno, vamos a reservar unos cuantos mensajitos para más tarde. Ya, entonces, en este momento vamos les comunicamos que tenemos tras cámara, esperando, más bien dicho, en la sala de Zoom, tenemos un invitado especial. Él es Oscar Santillán, de la comunidad Quinchuquí. Ay, de Agato, perdón, sí, de Agato. Y el compañero está escuchando todo lo que hemos conversado hasta ahora. Y vamos a ir a una pausa publicitaria, y de regreso vamos a estar con don Oscar para que comentemos, analicemos, hagamos comentarios conjuntamente también con nuestro invitado don Pedro sobre los ayas, las huacas y las energías del Inti Raymi. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Sukusta hukunata yachachiwaichi. Sok hari bazmari ganga was bianuh namiang. Ri. Jagam. Amok doin. Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinllachipasmi. Y ya estamos de vuelta aquí en el especial de Inti Raymi 2021, aquí en APAC TV, el Inti Raymi del reencuentro en tiempos de pandemia. Les comentamos que Narciso y yo estamos con mascarilla, nos han preguntado por qué están tapados la cara. Nuestro sede es un poquito pequeño, así que le damos la prioridad a nuestro invitado para que ustedes le conozcan, le identifiquen bien. Y bueno, a nosotros ustedes ya más o menos nos conocen, ¿cierto? Queremos dar las gracias, a mencionar al mercado mayorista Plaza Pimán, que es nuestro patrocinador principal que nos está acompañando desde el inicio de este especial. También queremos saludar ahora a dos nuevas empresas que nos están patrocinando: Tambo Inti Hostería Restaurant y Dalis Makeup Artist. Maquillaje artístico de Dayana Lima. Eso. Entonces, Narciso, continuamos presentando ahora a nuestro nuevo invitado, ¿sí?
Masi Oscar, Ali Sameska Kapay, Nyakuti Ninanda Yupa Isepanchi, New Canción, Pacta, Kaipacha Ogunata, Cascamanda, Kikiwan Asaguta, Rimaringa Pamona Panchi, Kikimba, Yachaipi, Kikimba, Kausaipika, Imata Kapan, Aya, y Maikunapita Paikunaka Kausapan. Yupachani, Mashi Narciso, Mashi Samia, y Kai Apa, Tebeta, Shina Mashikunata. Shungumanda yupaychani kikingunapa kay llank'aykuna sumaq yachachikan kay ñukanchipaq wawqikuna o panikuna mashikuna karu llaqtapi kawsaqkunaman kay shinaykunawan kikinkuna sumaqlla yachachikunkichik ñukanchipaq ashata ñukanchipaq ñutukukunata ashata kawsachinchik yarin chaymanta ninanta kushikuni y shina ñawpaman apashpa katipaychik mashikuna kay kikinkunapa tapuita tigrachishpa nacho ñukanchipa kay runa kawsaypika kay sumaq nishun yachaykuna kay espiritualidad hawamanta rimashpaka kay sumaq hatun palabrakuna imashaninajunchik kay aya sami kay sumaq punjapi, totapi, yurakunapi, yakukunapi, pugyukunapi, urkukunapi, tiashka sumaq kay puro sitio nishun na contaminarishka lugarkunapi kawsaq sami ayllukunatami ñukanchik tayta mamakunaka aya nishpa riksinkashka kan ishinaspa ashata chay término chay palabra ninchik chay palabrakunataka casi que como que nali masnaya tigrachispa como que manjay masnaya tigrachispa ashata opakachishka kan shinapas kunan kay punllakunapi kaña facilllata nispa shamujushpa kanchi chayka tukuy kawsay ninchi kawsay mama kunapi tukuy kawsay vidapimi paykunaka kawsaq kanajo chayka más bien respeto nishun runakunapaka respeto y shuk diálogo de sincronía tallami paskanakan o sea imashakaspaka jintiwan rimanchi jintita maypi toparishpa saludarinchi jintiwan rimanchi chaystallata mi sintina kan nacho chayka chaymi ñukanchipa runa ukupi chay aya nishka samiwanga sinchi kunawanga pactarinchi aylluyarinchi chay rimaykunaman ayllu shina familiarizarinchi mashi ñuka rikuypika chaytami yaspa kawsani y tukuy elemento de la madre naturaleza ninchi pachamamapi tiajo kawsay vidapimi paykunaka manifestarin mashikuna Kikimba yachaypi kikimba kawsaypika mashna ayakunatata yachapanki imalayata rikuripashka kikinpika muskuypi imashata kapan sumaq tapuy cada persona mi identificanchi ñukanchipa ayakunawanga imashakaspaka ayaka kanmari kay naturalezapi kay narikuyta ushaq narikurij intangible ninchi natakarita ushaq pero chaypi tiajon chaypi kawsajon sintitalla sintinchi o corazonada tian chayka chaytami aya ninchi kallaripika shinapas ñukanchipapika cada yurapimi paykunaka su forma su rimay su sentimientowan kawsanajon cada yura cada rumi cada elemento pimi diferente kan nacho chaytaka cada uno mi gente ñukanchi humano kunaka paykunawanga aylluyari kallarishpaka paykunapa manifestacionaka cada persona pa personalidad y paykunapa creencia nishun paykunapa ofenden cristiano kunaka o paykunapa kay sentimiento y paykunapa respeto pa demostrar formapimi rikurin nacho por ejemplo nishun yari imasha kay compañero acercado manda rimajurka nacho paykunaka yaku mamataka más hari ushayta kun nacho ñukanchika kote wakinbika por ejemplo ñukaka yakutaka warmi ushayta más kuni nacho waki sitio pikalpika
depende a la geografía, a la situación geográfica, yo canchi haya kunataka personificanchi, wakindaka kunu, wakindaka chiri, milla y mishki, haya, aminda, tukinacho, gente está yata, paikuna pascan, wakin hintika kusilla canchi, wakin hintika aminda canchi, wakin hintika haya shungo can, wakin hintika chistoso, kusilla, shina paikuna pascan, checa, paikunawan, amañarina paikunawan kushi, chirima, sincronía nin mishokuna cache, paikunawan, miski causaiman cachay diálogo, empatía ninchi, chaymanja eikuna cancheca, cada persona me manifestará en diferente manera, diferente forma, pimashi Narciso. Compañero Oscar, yo entiendo que la energía está en todas partes. Todo es energía, ¿no es cierto? Inclusive desde la ciencia dicen que la materia es energía y energía es la materia. La energía está en todas partes. Y escuchándole yo me acordaba que recorriendo las comunidades y también bailando Inti Raymi, decían que hay que bailar bajo el castillo, en las casas, porque ahí está la huaca, ¿no es cierto?, de la casa. Ahí está o ahí habita, ahí vive el Ula. Ula es el haya de la casa, la energía de la casa. ¿Es así? ¿Nos puede comentar un poquito de eso? Bien, bueno, pues un poco para entender el sentido del haya, de los espíritus, de las huacas, es muy importante primero identificarnos como persona, o sea, tener esta empatía, ese respeto a lo sagrado, lo que hablaba don Pedrito, con todo el debido respeto. Entonces, por ejemplo, hablar de una huaca o un lugar donde principalmente una huaca es un lugar donde por miles de años, por décadas, nuestras abuelas han hecho ofrendas de gratitud a determinadas deidades o entidades de la madre naturaleza. Puede ser montañas, cerros, lagos, lagunas, árboles, lo que sé, ¿no? Entonces, a eso se le considera huaca, donde hemos ofrendado por miles de años algo del sentir de nuestro corazón, algún presente, algún regalo en ese lugar. Entonces, pues, ahí se manifiesta lo que es la abundancia del lugar, o sea, espiritualmente, energéticamente, ahí está como un centro de acopio energético, donde por miles de años las abuelitas, los abuelitos han dejado su cariñito, su afectividad, su empatía a ese espacio sagrado. Entonces se caracteriza como un templo, también se podría llamar. Entonces, más o menos a relación a eso, en esta realidad, en estos tiempos, muchas personas, muchas familias lo sistematizan, lo llevan presente a las casas, o sea, es una manera de dar a los espíritus ese regalo que nuestras abuelitas lo hacían en la tierrita o en la montaña o en el lago o un sitio sagrado, lo llevan a una casa. Entonces, con el propósito de presenciar o dar con la familia y con los invitados a los espíritus de la naturaleza, a los ayas, que vengan a comer y se sientan parte de la familia. Entonces, pues es como transportar a la huaca que está distante, le llevan a la casa. Entonces tiene ese vínculo, esa relación de una casa familiar que ahora en el Inti Raymi lo demostramos como un castillo, pero siempre en nuestra cultura indígena casi mensualmente, o sea, tenemos un espacito sagrado para nuestras huacas, por ejemplo, que es unas huacas también se consideran elementos sagrados, como las piedritas, lo que nuestras abuelitas usan para las terapias de curaciones o sincronía con el mundo sagrado. Entonces a eso se les llama huacas, o instrumentos también que nuestras abuelas
usaban, nuestros abuelos usaban. Entonces se lo tiene un espacio sagrado guardado y con ofrendas, con regalitos, ahora se le pone velitas también o esencias dulces. Entonces ese es un espacio sagrado, esos son los huacas. Entonces nuestras ayas son esencias vivas que vienen a alimentarse de ese cariño que los humanos compartimos con ellos. Don Oscar, los ayas, así, los ayas, podemos decir que también hay ayas protectores, ¿no es cierto? Yo había escuchado en Cotacachi, por ejemplo, que antes de la toma de la plaza, las mamitas van al cementerio, llevan cucabi, llevan medianito para ofrendar a los jatucos, a los espíritus de los jatucos, de los abuelos. Los espíritus son energía, son haya también. Entonces, ¿qué piden las mamitas en el cementerio cuando entregan el mediano? Que proteja a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, que van a hacer la toma de la plaza. Entonces, hay hayas protectores y como usted decía, así como la gente, unos son bravos, otros son más gentiles, otros son chistosos, otros son bromistas, etc. Así, esa diversidad de hayas hay, son protectores también, ¿no es cierto? Podemos decir entonces que los hayas son positivos o negativos, o como nos han hecho creer que haya es sinónimo o significa diablo. Bueno, dentro de nuestra cultura, hablando un poco generalmente, no existe lo negativo ni lo positivo. Es una esencia que está ahí. Entonces, dependiendo de su intención, de su manera de convivir con esa esencia que está ahí, lo puedo manifestar. Entonces, solamente que el ser humano, por su codicia, han querido también hasta apoderarse de esa esencia, entonces le han querido dar formas de acuerdo a su intención. Entonces el haya en sí no es ni hombre ni mujer, entonces es una esencia divina que nosotros, por empatía o el cariño que sentimos dentro de nuestra forma de sentir la presencia de ellos, entonces le damos esa característica de femenino o masculino, o bravo o manso. Entonces en sí es como el aire, por ejemplo, que usted está respirando, usted no lo ve pues con el debido respeto que tenga unas tetas o tenga un pene, no, el aire está ahí, sino que usted solamente le percibe. Más o menos de esa manera el mundo indígena antes se lo consideraba a los ayas. Son esencias que nos revitaliza nuestro ser interior, nuestra mente, nuestro corazón. Como decía don Pedrito, nos cargamos de esa energía, entonces es una fuente de poder nada más. Entonces lo que sí, nosotros como seres humanos, sí nos familiarizamos de acuerdo a esa empatía que nosotros sentimos con ellos. Entonces no existe ni lo malo ni lo bueno, es como ese aire que le digo. Entonces las personas le hacen a ese aire, pueden ser malo o le hacen bueno. Por ejemplo, el hecho de que le contaminemos al aire con tóxicos, ya lo hacemos aire malo, o sea, ya sería lo opuesto a la medicina, sería aire tóxico. Igualmente a la agüita, si es que lo echamos cosas tóxicas, ya sería ya no sería agua bendita, sería agua maldita, porque ya está lleno de tóxicos, suciedades. Entonces eso es lo que nosotros los seres humanos damos la característica tal de acuerdo a nuestra actitud de vida, a nuestro sentir de vida, se le va formando al haya. Entonces en sí es como ese sol. Por ejemplo, podemos decir que es Padre Sol, o podremos decir, otras culturas dirán Madre Sol, pero para nosotros, como nuestras abuelitas nos han enseñado que es papá, es Inti Taita, entonces venimos criándoles a nuestros hijos que es nuestro Padre Sol. Pero el sol en sí es una energía que
está ahí, que calienta a todo el mundo. Entonces, si se manifieste como hombre o mujer, pero calienta a todos. Entonces, más o menos de esta manera, el mundo indígena lo ha considerado. Es por eso que no ha habido mucho antiguamente el miedo a lo bueno, a lo malo. Es por eso que hasta ahora, para nosotros, ir en la medianoche es un privilegio, como decía don Pedrito. Es que nos vamos porque a la medianoche, como al mediodía, son elementos que fluyen en el momento, donde la luna, el sol entran a un conversatorio, entonces generan otro tipo de vida, y nuestras abuelitas iban a estos lugares a recargarse en estas energías. Entonces, no es por coger cosas negativas o cosas positivas, sino energetizarse completamente, porque el hombre tenemos una parte femenina también, tenemos una parte masculina, un 70% masculino, y una gran parte es femenina. Entonces, en este sentido, todas las hayas tienen esta forma. Entonces nosotros los seres humanos le damos la característica de acuerdo a nuestro sentimiento, de acuerdo a nuestra empatía. Entonces, para entender bien, esa energía está en su estado natural, está en su estado puro, es tal como lo vemos. Entonces nosotros lo podremos dar a hacerle vestir a lo que queramos hacerle vestir, y ellos están dispuestos y con los manos abiertos para ofrecernos toda su vitalidad, toda su medicina, todo su encanto, todo su cariño. Entonces, por eso lo que nosotros decimos los yachas, nos vamos a compactarnos con ese haya. Eso no quiere decir hacer cosas malas, no, sino vamos a encariñarnos, vamos a conversar con ellos y vamos a llenarnos de esa alegría y gratitud, llevando algo a cambio de ellos para recibir ese algo que nosotros queremos para nuestras vidas dentro de nuestra medicina. Entonces el haya en sí está ahí, y es algo que nosotros podemos darle la característica de hombre o mujer. Bueno, muchísimas gracias. Para seguir conversando un poquito más, en este momento vamos a ver un video del año 2013 en donde también seguíamos aprendiendo un poquito más, como a través de otro programa especial que se llamaba Inti Raymi Transnacional. En esta ocasión vamos a ver una partecita de cómo celebraron en Venezuela, en Mérida, y bueno, pues quedan invitados todos. Ya previa a la programación que se había realizado, ¿verdad? También fue la concentración en una plaza céntrica, que es la Plaza del Mariscal Sucre, conocida como Plaza de Milla. Y a unos 25-30 minutos que queda la casa de uno también de nuestros paisanos, que queda cerca de su casa un río, pues, en donde se podía, como con más confianza, hacer lo que fue este ritual del baño. Se informó de que se podía llevar, bueno, la ortiga, algunos pétalos de rosas, para que al momento del baño la gente hiciera uso de las mismas, y bueno, se hiciera el ritual. A pesar de que es una zona muy fría, estaban metidos disfrutando, pues, y eso es lo bonito, de que aparte de que hacen bueno, se divierten y sienten que es un juego, también se les comenta que esto es parte de la tradición y que es lo que se realiza previamente a lo que va a ser al otro día la fiesta. Yo creo que cuando somos niños sí lo vemos de manera como diversión, pero poco a poco dentro de nosotros sí se va cultivando eso. En mi caso así sucedió. Fue luego de conocer estas tradiciones, estando lejos de esa tierra, la tierra de mis abuelos, de mis padres, al momento de ir para Ecuador es cuando me doy cuenta de cuán hermoso y bonito esto que ellos me están enseñando lo podía vivir. Ya entrando a esa etapa adolescente es cuando digo, no, yo tengo que estar orgulloso de lo que soy, y ese es el compromiso que se tiene, de que las demás generaciones, y en este caso ya niños o jóvenes todavía, estén orgullosos y que, bueno, se siga cultivando y manteniendo nuestras tradiciones, que a pesar de estar lejos, nuestros padres y abuelos nos siguen enseñando cada día. Solamente cuando uno está lejos es cuando más valora todo.
valora todo. Y bueno, eso de que nuestros hijos pues sigan manteniendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de que esto no desaparezca porque es parte de la identidad, ¿no? Y también dar a conocer a la gente de acá, ¿verdad? De que, o sea, tenemos un país muy bonito, con muchas tradiciones y es pluricultural, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que también demostrarle a este país donde estamos radicados, ¿no? Esteban Lema es un cineasta quicho-otavalo radicado en Mérida, en Venezuela. Y en el 2013 fue nuestro corresponsal. El compañero participó con su familia en la festividad, en la ceremonia del Inti Raymi en el 2013 y por eso está con sus familiares en el video reportando, ¿no?, qué es lo que pasó, cómo vivieron. Y es importante aquí, don Pedro y Oscar, cómo se reproduce lejos, fuera de la yacta también, estos espacios ceremoniales, los rituales, ¿no es cierto? Don Pedro decía, por ejemplo, que para hacer el baño ritual hay que hacer una ofrendita, dijo, ¿no es cierto? Llevamos un medianito, hacemos una mesa. Don Oscar, ¿cómo hay que acercarse a una huaca? ¿Cómo hay que acercarse para recibir las energías? ¿Cómo hay que acercarse a un haya o a los hayas para que nos resulte beneficioso a nosotros, ¿no?, a nuestro cuerpo, cargarse de energía, y que nos resulte lo contrario, porque también puede pasar lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo hay que acercarse? Los runes, ¿cómo debemos acercarnos a los hayas? Muy linda la pregunta, en verdad, porque eso es lo que a veces nos falta. La generación futurista, los niños a veces por desconocer esto, como que tienen un poco de... se han alejado de nuestras hayas, de nuestras huacas. Entonces yo creo que es una pregunta, una inquietud muy linda, entonces que hay que discutirla. Bueno, el secreto de cómo comunicarnos con ellos es muy fácil. El problema es que nos han hecho olvidar, con el debido respeto, las religiones también un poquito nos han opacado en esta parte. Entonces, para conversar o para entrar en esa sincronía con nuestros ayas, pues es el respeto nada más, como una persona. Simplemente, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando vamos a visitar a alguien? O sea, no vamos pues adelantado lo nuestro nomás. ¿Sí? Claro. Siempre en nuestra cultura indígena vamos llevando, por lo menos el más, digamos, el más pobre, vamos llevando un pedacito de pan, una fundita de pan, y ya teniendo un poquito más ya vamos haciendo algún regalito significante a la familia, ¿verdad? Es exactamente la manera de cómo podemos sincronizarnos con el mundo sagrado. Todos los ayas, todos los apus, todos los espíritus, todos las esencias en la vida necesitan de este cariño del ser humano. Entonces, por eso, dependiendo del bolsillo de la familia, del cariño de la persona, es donde vamos llevando cualquier cosa. Entonces, el código, como decimos nosotros para los niños ya de estos tiempos, para los jóvenes de estos tiempos, para poder entrar en esta sincronía o con esta empatía de los ayas, es simplemente el respeto, hablar con las personas como nuestras abuelas lo hacían antes, hablar con el cerro como hablamos con las personas. Por ejemplo, a veces no es por impresionar, a veces está un poco lloviznando, ¿no? Pero con el debido respeto le gritamos al sol que venga, dándole alguito a cambio, el sol viene. Entonces eso es la manera, es el respeto, esa es la llave, es la clave, el respeto. Entonces pues
cualquier haya está dispuesto, cualquier espíritu nos abre el corazón y pues nos da todo lo que nosotros necesitamos, sea medicina, sea sabiduría, conocimiento, todo lo que necesitamos de ellos, entonces nos dan recíprocamente, sí, la energía, la fuerza, y también pues la gente que hace maldad van a pedir la parte opuesta que usted me dijo, la parte negativa sería en este caso, o sea, para poder robar, para poder matar, me imagino, entonces ellos van recreando todo eso. Entonces eso es lo que es el secreto en la cultura andina, es el respeto. Don Oscar y don Pedro, yo tengo una curiosidad, ¿no? Yo he escuchado el término Ayacatishka. ¿Usted ha escuchado ese término? O sea, cuando los hombres del cercado están así, se han bañado bien a medianoche justo en la vertiente hierbabuena, han hecho buena ofrenda y están bajando desde el cercado hacia Cotacachi, están con una energía que yo estaba ahí y es muy admirable, ¿no? En ese momento, ¿están Ayacatishka o no están? No sé si era exactamente así Ayacatishka, pero al menos se dicen que saben decir que nosotros somos hijos de Ayapachuri. Ayapachuri. Pitapas, guañuchita, guañuchishun, esos son términos que se han utilizado. Bueno, por supuesto que nadie salen a pegar ni a matar, pero se han dicho eso. Yo más bien, no sé, será Ayacatishka, pero sí, yo al menos he notado de que tiene mucha fuerza y por supuesto que acompaña un viento un poco fresco, viento un poco, o sea, hasta lo contrario, digamos. Digamos, a donde que vaya, los San Juanes siempre están, al menos en el camino de dirección de la comunidad a Cotacachi, siempre han acompañado, igual en el parque también, entonces más bien la gente un poco siente más animoso, eso se ha notado, pero directamente que decirle que sí, eso no puedo decir. Y don Oscar, ¿usted ha escuchado Ayacatishka? ¿Nos puede explicar qué es? Claro, yo creo que todos, desde que nacemos, desde que estamos, o antes de que nuestros padres nos procreen, ya venimos con esos ayas. Nosotros siempre, por naturaleza, el ser humano, no estamos solos. El hecho de que respiremos, el hecho de que percibamos a la vida, el hecho de que comamos de la madre tierra, de la madre naturaleza, del agüita, del aire, del fuego, todos los elementos sagrados, nosotros estamos acompañados. Nosotros somos esos ayas que están afuera y están dentro de nosotros. Entonces, por eso, literalmente en el Inti Raymi, por lo que eso se expresa ya en una vida cotidiana, comunitaria, ya en masa, es lo que sale esa expresión. Pero en sí, nosotros, si es que no estuviésemos acompañados de esos ayas, no viviríamos. Esa es la fuerza vital, es una parte, hablando un poquito energéticamente, nosotros los seres humanos tenemos una capa magnética que los cristianos le llaman aura. Son unas gamas de colores que está alrededor nuestro. Entonces, dentro de esta capa magnética llamada aura, es donde se genera estos ayas, o sea, ahí es donde estamos plasmados. Entonces, si es que no estuviéramos acompañados de ellos, ahí sería la muerte, ahí viene la enfermedad, ahí viene la desarmonía, el desequilibrio. Entonces, siempre en la vida estamos Ayacumbashka, Ayacatishka, y si es que ya nos separamos de esos ayas, ya lastimosamente el COVID ya nos puede estar llevando, pero como estamos pues conviviendo con ellos, o sea, gracias a la vida, sin despreciar o ser soberbio con esta enfermedad, pues no nos ha pasado nada, como dijo el compañero Pedrito. En nuestras comunidades prácticamente nunca hemos tenido ningún problema hasta ahora, gracias a la gran vida. Entonces nosotros estamos acompañados toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, con los ayas, estamos acá, y eso se personifica también.
dentro de nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, a veces actúan esos ayas que a veces todavía no los conocemos. A eso les llaman personalidades, se personifican y a veces cometemos errores en la vida. Entonces hasta que vamos madurando y vamos viendo que atrás de nosotros habían otros ayas que todavía no nos familiarizamos, a veces sobreactúan dentro de nosotros. Entonces por eso hay que tener bastante en cuenta de ese respeto a nuestros ayas y pensar que no estoy solo, por eso es que a veces hay un presentimiento que hay alguien atrás de mí o hay alguien al frente de mí. Entonces, ¿por qué? No estamos solos. Siempre en la vida, en la cultura andina, hemos estado acompañados de los ayas. Aya katishka mi kashkanchi, kausaipi, waño pijamiña, aya ijanchiña, aya ka alpamarin, yukanchipa runa yuya, yachaypika mashi sami. Kay inti raymi hawa rimarispa yachapanchi wakin ayakunaka ñukanchipa kawsaypi hinallata tiyan wakin ayakunaka taki kunata yachachinkapa hinallata shinchi kankapa chayka ima mayjan ayakunamanllata inti raymita ña tandanakuspa ñukanchipa alpa mamata imagutapas karaspa ayllupura tushuspa yalinkapaka mayjan ayakunamanllata ripaskanki. Bueno, yupaychani masi, depende de personalidad, Nacho, y matata como persona munangi. Por ejemplo, siempre ñuka vida pikakashka yachay guta astawan fukurina, ali persona kana, tushushpa sumalya y alingapa, chayka paikunapa presenciata, siempre ñuka mañashkani, ali ayata, humilde ayata, mishki ayata, shinchi ayata, sano ayata, kushi ayata, y abundancia takuj ayata, siempre mañashkani. Chayka, depende de cada persona, pamuna y yuyaypi mi personifican nacho chay ayata kaimasa nejone nacho chayka. Ñuka pasti manda kaimasa nini, depende de ñukapa intención da, chay intención da mi pacta chichi ñukanchipa kay tushungapa ringapa kay inti raymi rimaspaka, por ejemplo, ñukanchika ñamanda munanchika su músicata viñachingapa nacho su música guta yuchingapa chayka ña chay ayata ña chay shunguwan mayanchika chay taki sami ushay sami guta karawangi nispa ña karaygokunata karashpaka ña ya kayandipaka ña sumushu taki guimanga ña llukshishpaka o sumaqlla ña takika yaga paypandi kazi fukuri kallarin ima gaytapi ima sukuzi ima imapika vipas nacho chayka chay formami ñuka personalmente rimaspaka ñukapashti mandaka identificarini paykunawanga ñukapa intención ñukapa munay ñukapa imata maskanitami paykunawanga chay maskayta maskani chayka chay formapimi ñukapashti mandaka paykunawanga pareja ripashkani mashi. Vamos avanzando en el programa. Nos está quedando un poquito largo, pero el tema da para hablar de esto y mucho más, pero en este momento vamos a leer unos mensajitos que nos están llegando para nuestros invitados. Veamos si nos están saludando o están mandando preguntitas. A ver, desde el Facebook, Jime Araque dice: saludos Mashi Pedro. Salude, compa. Alichísimas. José Chávez, bueno, Taita Pedrito, que viva cercado, Yacta, Alipacha, Mashi, te saluda desde Chile, en Ipanacho. Ñukapas Caimanta, saluda Pane, Otavalu Picani. En YouTube, nuestro seguidor William Quispe Conza dice: saludos desde Cusco, aquí también celebramos el Inti Raymi. Gracias, compañero, mucho gusto. Ya, avancemos que tenemos ya poquito tiempo. ¿Algo más, Narciso? Bueno, parece que ya estamos... Yo tengo entonces una última preguntita para los compañeros. ¿Es correcto decir ayauma o diablouma? ¿Cuál es correcto? Porque la palabra aya la escuchamos con frecuencia, pero unida a esto de uma, ¿no es cierto? Ayauma, diablouma. ¿Qué es correcto y por qué? ¿Nos puede contar, Oscar, por favor?
Bueno, yo creo que es con el debido respeto a las personas que tienen una creencia cristiana, puede ser ofensivo también, pero yo creo que es el tiempo de ir diferenciando las cosas propias nuestras. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir algo que no es de nuestra cultura y mezclar con algo que propiamente sí es de nuestra cultura? Por ejemplo, el Aya, el Uma, es la cabeza energética. Entonces tenemos que decir Aya Uma, pues, porque desde el cristianismo nos han hecho creer de que es un diablo la máscara que usamos, que para ellos pues es algo demoníaco, malo, maligno. Entonces esa manera de pensar yo creo que como indígenas ya debemos ir un poquito poniendo a un lado y usar la terminología nuestra, decir el Aya Uma. ¿Por qué? Tiene mucho poder. ¿Qué quiere decir? Aya es espíritu, esencia energética. Uma quiere decir cabeza. Entonces estamos dirigidos por nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu está guiada por esos ayas, por esas esencias divinas. Entonces eso es lo que usamos con el término Aya Uma, y yo, para mi manera de pensar, deberíamos siempre decir Aya Uma. Ya, muchísimas gracias. Para terminar, tal vez un mensajito cortito, final, don Pedrito. Una vez más agradecerle por invitarme y saludar a mi comunidad Quichua El Cercado. Obviamente que muchos más estarán viendo o más tarde me verán. En Chile, un amigo nuestro de Cercado, un saludo cordial desde Cercado. Desde ahorita estoy en Otavalo en este momento. También quiero desde ya dejar invitando para el gran Armeituta, Hatun Armeituta, para el 23 de junio, para el próximo año, 2022. 22 ya. A los amigos, conocidos de Cotacachi, Imbabura, inclusive de Pichincha, serán bienvenidos. Quichuas, no quichuas. Quichuas, no quichuas, no hay ningún problema. Y bueno, esta fiesta internacional de los pueblos indígenas está en todas partes, y supongo que algún lado debe estar bailando en estos días también. Y más bien pues es fiesta milenario, fiesta que nunca desaparecerá de nuestro vivir diario. Entonces más bien dejar invitando y agradecerle también, y un saludo para todos los que están viendo. Muchas gracias. Don Oscar, sus últimas palabritas en este programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Mashis de LAPAC TV, y pues mandar un saludo especial desde acá, desde la comunidad de Agato, sector Chimbaloma, a todos nuestros amigos, vecinos, hermanos, hermanas en el mundo que estamos conectados a través de este medio de comunicación que son las redes sociales, pues, y pues desearles lo más bonito en la vida y apreciar todo esto, lo que hemos hablado en estos momentos, pues vivirla en la vida práctica, sentir ese Aya en la manera de ducharnos, de sentir el agua, en la manera de comer. Entonces, en todo momento, en todo espacio está esto que hemos hablado. Entonces, pues de todo mi corazón, ir despertando dentro de cada persona ese Aya, ese espíritu vivo, saludable, armónico, abundante, y pues que nos dé una larga vida y buena salud y mucha abundancia en todas nuestras familias. Entonces, un saludo especial a todo el mundo. Gracias. De último momento, unos mensajitos, a ver, vamos a leer rapidito. Socorro Ceci Fuentes dice: agradecida y maravillada por todo lo que nos han compartido. A usted también por su tiempo, su gentileza de acompañarnos. Narciso, sus últimas palabras. Bueno, pues solamente agradecer a todos por hacer posible que estemos aquí conversando, a nuestros invitados, a Samia, a todo el equipo que está tras cámaras, también a nuestros patrocinadores, Mercado Mayoristas, que siempre nos está acompañando, que ubicados ahí frente a Peguche, en la comunidad de la Bolsa. Pues vengan a Plaza Pimán,
cualquier cosita que necesiten, lo que sea, frutas, verduras, lo que sea, puede encontrarlo a un precio muy cómodo. Asimismo, Tambo Inti es un nuevo patrocinador, está ubicado en San José de Quichinche, el sector Anda Viejo, tiene muchas cosas que ofrecer, habitaciones confortables, parques, con miradas a parques y jardines, salas de juego, auditorios, internet muy bueno, y bueno, hay muchas cosas que ofrece, entonces también pueden ir allá. También Dalis Makeup Artist también nos sigue acompañando, y bueno, pues yo solamente agradecer a todos ustedes que nos han acompañado, y yo creo que ha sido una bonita conversación, un bonito momento para refrescar, para despertar también, como decía Oscar. Entonces estamos para eso, ¿no? Justamente a seguir aprendiendo, a seguir recordando, y bueno, pues solamente y anunciarles que el próximo martes, la próxima semana, el martes, vamos a tener otro capítulo más de Inti Raymi 2021, el Inti Raymi del reencuentro en tiempos de pandemia. Vamos a estar hablando sobre el vestuario y la danza del Inti Raymi. Todavía no hay confirmados los invitados, pero y si usted nos está viendo y fue un prioste de algún país en el mundo que organizó el Inti Raymi, comuníquese con nosotros. ¿Quiere participar? Con gusto, por favor, haga contacto con nosotros. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, el martes y el jueves también, ya para finalizar la entrega de estos episodios del Inti Raymi del reencuentro. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias. Que pasen bien. Muchas gracias.